Gregorio Cárdenas, mejor conocido como el Goyo Cárdenas, nace en 1915 en la Ciudad de México. Tuvo un daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana, lo que se catalogaría como un factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño, especialmente crueldad hacia los animales. Desde los 15 años mataba pollos poniéndolos en el quicio de la puerta y la cual cerraba lentamente. Aunado a ello, Cárdenas tenía dificultad para controlar sus esfínteres y llegó a sufrir de neuresis hasta los 18 años. Pese a estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual. La familia de Gregorio, al parecer, tenía una historia de problemas de salud, ya que el mismo padre de Gregorio presentaba fuertes migrañas hasta los 31 años, y dos hermanas de Cárdenas sufrían de ataques de epilepsia. Descrito por sus compañeros de escuela como un niño tímido, con una relación enfermiza con su madre, y algunas veces llegaba a quemar el cabello de sus compañeras, e incluso ofrecer dulces con excremento a sus compañeros. A los 27 años estudió química y debido a su alto desempeño estudiantil obtuvo una beca de Petróleos Mexicanos para continuar con su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal. Tiempo después se independizó de su madre y rentó una casa en la Ciudad de México, lugar donde posteriormente serían enterrados y descubiertos los 4 cuerpos de sus víctimas. Cárdenas Hernández cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942, debido a lo cual se le consideraba un asesino relámpago. El sobrenombre de Estrangulador de Tacuba se debe a su residencia, la cual estaba ubicada en el famoso barrio de Tacuba de la Ciudad de México. El 15 de agosto de 1942 recibió en su casa a una adolescente prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles, a la cual apodaban como Berta. Después de tener relaciones con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón y la envolvió en un impermeable. Su cuerpo lo enterró en el jardín, en una fosa a 1 metro de profundidad. En los días siguientes asesinó a 2 prostitutas más. Inicialmente se identificó a la segunda como Raquel González, de 14 años. Sin embargo, meses después se descubrió que Raquel seguía con vida, pero debido a la fuerte impresión de la noticia errónea, la hermana de González falleció a causa de un infarto. La tercera prostituta asesinada de nombre Rosa Reyes se negó a tener relaciones con él. Intentó resistirse al ataque, pero finalmente perdió la vida. Después de asesinarla, practicó necrofilia con el cadáver, y se cree que pudo hacer lo mismo con los anteriores que estaban sepultados en su jardín. Finalmente, Cárdenas asesinó a Graciela Arias, de 21 años, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Autónoma de México, e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, amiga de quien Cárdenas estaba enamorado. Debido al rechazo amoroso de Graciela y una bofetada que le propinó por intentar besarla a la fuerza, el homicida la golpeó hasta la muerte con su automóvil. Después llevó el cadáver hasta su casa y durmió con él. Posteriormente la enterró en su jardín junto con el resto de las víctimas. Se calcula que pudo haber cometido más asesinatos como el de una prostituta que fue hallada estrangulada en un hotel de la colonia Guerrero, ya que éste quedaba cerca de la casa de su madre, a la cual frecuentaba a menudo. Después de asesinar a sus víctimas, Cárdenas les inyectaba sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades, que también algunas fuentes decían que experimentó procesos de momificación en sus víctimas. Después de la desaparición de Graciela, supo que vendrían a interrogarlo, ya que varias personas lo habían visto por última vez con ella durante la cita que tuvo, antes de que fuera asesinada, por lo que el 7 de septiembre se internó en un centro psiquiátrico en la calle Primavera, en Tacubaya, explicando a los doctores que había perdido la razón. Un día después llegó un oficial al hospital para interrogarlo sobre la desaparición de Graciela, y en tan solo 15 minutos de interrogatorio, Goyo admitió el asesinato y mencionó que el cuerpo estaba en el jardín de su casa. Después de hurgar en el jardín,
notaron que sobresalía un pie de la tierra para después no solo encontrar a Graciela, sino 3 cuerpos más. Después de que Gregorio fue llevado a la delegación bajo arresto y redactando su propia declaración, aceptó los cargos. Aunque años después los negaría justificando que todo era parte de una conspiración en su contra por sus enemigos del sindicato petrolero. Mientras la defensa decía que Gregorio era inimputable por problemas mentales, los detectives hallaron en la escena del crimen un diario donde encontrarían las notas donde decía que se arrepentía de haber asesinado a Graciela. ¿Es Graciela o Gabriela? Graciela. Un día después llegó un oficial al hospital para interrogarlo sobre la desaparición de Graciela, y en tan solo 15 minutos de interrogatorio, Goyo admitió el asesinato y mencionó que el cuerpo estaba en el jardín de su casa. Después de hurgar en el jardín, notaron que sobresalía un pie de la tierra, para después no solo encontrar a Graciela, sino 3 cuerpos más. Después de que Gregorio fue llevado a la delegación bajo arresto y redactando su propia declaración, aceptó los cargos, aunque años después los negaría, justificando que todo era parte de una conspiración en su contra por parte de sus enemigos del sindicato petrolero. Mientras la defensa decía que Gregorio era inimputable por problemas mentales, los detectives hallaron en la escena del crimen un diario donde encontrarían las notas donde decía que se arrepentía de haber asesinado a Graciela, las descripciones de los homicidios y cómo cometía los actos de necrofilia. Incluso encontraron varias fotos de Cárdenas vestidos de geisha. Le dictaron auto de formal prisión y fue enviado al Lecumberri, en el pabellón de los enfermos mentales, aunque después del primer día sus abogados lograrían que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda. Los psiquiatras lo medicarían con terapias electroconvulsivas y luego de declararlo completamente competente, 2 años después escaparía del manicomio para huir a Oaxaca, para luego ser reaprendido mientras ejercía de maestro rural y ser encarcelado por segunda vez en el Lecumberri. Dentro de la prisión comenzaría su carrera de derecho y ayudaba a otros reos con sus problemas legales. Ahí conocería a su segunda esposa y tendrían 4 hijos dentro del penal. El 8 de septiembre de 1976, el presidente Luis Echeverría decidió concederle el indulto presidencial y sería puesto en libertad, donde terminaría sus estudios de derecho. Tiempo después sería invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal rehabilitado, y así poder reincorporarse a la sociedad. Sería homenajeado y ovacionado como un gran ejemplo para la sociedad mexicana. También fue invitado para exponer sus obras y venderlas, e incluso tenían planes para dedicarle una estatua en su honor. Tiempo después de salir de la prisión, Cárdenas ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, hoy FES de Aragón de la UNAM, donde se tituló en Derecho en 1992, con la tesis Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de la capacidad mental. Goyo Cárdenas moriría en 1999 por causas naturales a los 84 años de edad. Deja tu comentario y suscríbete al canal para poder seguir subiéndote más contenido.